Durante décadas nos dijeron que mirar al cielo era fantasía. Pero ahora, gobiernos, militares y hasta líderes espirituales parecen estar preparando la humanidad para algo que antes era motivo de burla. Y quizás la pregunta ya no sea si estamos solos, sino porque el mundo parece estar cambiando lentamente la conversación. ¿Está la humanidad preparada psicológicamente y espiritualmente para un posible disclosure? ¿O estamos viendo simplemente una transformación profunda de nuestra propia conciencia colectiva? Este será el tópico que cubriremos hoy aquí con su conductora Tania de Micrófono Abierto Go. ¡Comenzamos! Y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde te conectes aquí conmigo. Les habla su conductora Tania de Micrófono Abierto Go, su podcast educacional, donde cuestionamos lo incuestionable y recordamos que la verdad siempre tiene más de una cara. Bueno, antes de comenzar este episodio, quiero tomarme unos segunditos para agradecerles a todos profundamente porque Micrófono Abierto Go ha sido oficialmente nominado en 2 categorías en los Latin Podcast Awards. Yes. Me tomó de sorpresa eso, pero bueno, honestamente este reconocimiento no pertenece solamente a mí, también pertenece a ustedes. A cada persona que ha escuchado este podcast, que ha permitido, que ha compartido los episodios que hemos grabado, que se ha atrevido a cuestionar, reflexionar y abrir conversaciones que muchas veces otros prefieren evitar. Así que gracias por caminar conmigo en esta misión de expandir conciencia y de reflexionar, observar la realidad desde diferentes perspectivas. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar. Vamos al mambo, como decimos. Hoy vamos a entrar en un tema que durante décadas fue ridiculizado. Todavía ha sido ridiculizado, pero estamos un poquito más open-minded, como decimos. Ocultando o convertido en motivo de burla, pero que poco a poco parece estar moviéndose hacia el centro de la conversación mundial. Porque recientemente comenzaron a surgir declaraciones de algunos líderes cristianos y pastores asegurando que ciertos oficiales del gobierno y personas relacionadas a estos temas que voy a mencionar les han recomendado preparar emocionalmente y espiritualmente a sus comunidades para un posible disclosure relacionado con inteligencias no humanas y fenómenos UAP, que ya lo he mencionado, si te conectas acá con nosotros por primera vez, quiere decir fenómenos aéreos no identificados. ¿Ok? Unidentified Aerial Phenomenon. Eso es lo que quiere decir, que es otra manera de decir ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Ok? ¿Quieres ajustarte de la narrativa que hemos cubierto acá? Revísate nuestros episodios anteriores que hemos hablado sobre este tema. Bueno, y aunque para muchos esto puede sonar extraño, lo interesante no es solamente la información, lo interesante es cómo cambió la narrativa. Cuando mirar al cielo era motivo de burla. Durante muchos años, hablar sobre ovnis, vida extraterrestre o fenómenos inexplicables automáticamente colocaba a las personas en la categoría de locos, desquiciados mentales, ningún balance en su vida, etc., o exagerados o conspirativos.
especialmente desde los años 40 y 50. Después de casos como que se reportaron en Roswell, comenzó una mezcla muy extraña entre fascinación y ridiculización. Las películas comenzaron a explotar el tema. Los cómics, los libros de imágenes, los dibujos, las series de televisión, en Hollywood, la cultura popular. Pero al mismo tiempo, también se creó una narrativa donde cualquiera que hablara seriamente del fenómeno podía perder credibilidad social. Y aquí es donde me hago una pregunta interesante. ¿Por qué ciertos temas pueden discutirse libremente mientras otros generan tanta incomodidad colectiva? Porque incluso hoy muchas personas todavía sienten miedo de hablar de estos temas públicamente. Y quizá eso tiene más que ver con programación cultural que con el fenómeno en sí. Pero cuando algo amenaza la estructura conocida, lo que para nosotros es la realidad, automáticamente activa resistencia. Del tabú al Congreso. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar. Porque algo que antes era considerado fantasía, ahora se discute en espacios oficiales. Pilotos militares hablando públicamente en el Congreso. Muchas audiencias en el Congreso están hablando de los UAPs. Hasta videos desclasificados. Exoficiales compartiendo experiencias. Y aunque todavía existe mucho misterio alrededor de este tema, lo importante es observar el cambio psicológico que está ocurriendo. La conversación ya no está completamente escondida. Y eso hace que muchas personas comiencen a preguntarse, ¿la humanidad está siendo preparada lentamente para aceptar algo más grande? Porque cuando observamos la historia, muchas veces los cambios colectivos no ocurren de golpe. Primero aparecen pequeñas señales, referencias culturales, películas, conversaciones indirectas y luego lentamente la narrativa comienza a cambiar. Y quizá por eso resulta tan interesante ver cómo Hollywood vuelve a traer estos temas al centro cultural una vez más. Hollywood, películas y la preparación cultural. Piensen por un momento en cuántas generaciones crecieron viendo películas como Star Wars, La Guerra de las Galaxias, E.T. o el extraterrestre, y encuentros cercanos del tercer tipo, Close Encounters of the Third Kind. Historias sobre contacto, civilizaciones galácticas, universos interconectados. Y aquí no estoy diciendo que Hollywood tenga todas las respuestas, pero sí resulta interesante observar cómo el cine muchas veces expande aquello que la mente colectiva considera posible. Porque las películas no solamente entretienen, ojo, también moldean percepción. En otros sitios se le llama eso programación. Nos ayudan a imaginar realidades que antes parecían imposibles. Y ahora, curiosamente, en medio de conversaciones globales sobre UAP y disclosure, que es divulgación, comienzan nuevamente a aparecer producciones relacionadas al tema. Entonces, la pregunta no es necesariamente si todo esto es verdad o mentira. La pregunta quizás sea, ¿la humanidad está siendo emocionalmente preparada para una expansión de percepción? El ángulo espiritual del disclosure.
Y aquí quiero entrar en la parte más importante de este episodio. Ojo, ojo con esto, ¿ok? Atención. Porque si algún día ocurre un disclosure o una divulgación, se manifiesten físicamente, lo estamos viendo, ¿ok? Y este disclosure esté más abierto. Personalmente no creo que el propósito sea entrar en miedo. Creo que el verdadero desafío sería aprender a mantener nuestra paz interior mientras la realidad evoluciona. Porque muchas personas automáticamente imaginan caos, invasiones o destrucción. Señoras y señores, escuchen bien. Quizás el cambio más profundo no sea físico, quizás sea espiritual. Quizás sea entender que el universo podría ser muchísimo más amplio de lo que nos enseñaron. Y si algún día llegamos a descubrir que existen otras inteligencias, eso no tendría necesariamente que destruir nuestra conexión espiritual. Tal vez podría expandirla. Porque la fuente, Dios, la creación, no tendría por qué limitarse solamente a lo que conocemos aquí en la Tierra. Y honestamente, si algún día se muestran seres galácticos o nuevas realidades, sigue viviendo tu vida. Respira profundamente, respira, pausa. Abraza la nueva información con discernimiento. No pelees desde el miedo. No entregues tu paz. No te desconectes de tu humanidad. Quizá el propósito sea precisamente comenzar a recordar quiénes somos realmente como especie y tomar más conciencia sobre nuestra propia vida. Porque muchas veces vivimos atrapados en programación, el miedo, la rutina, la división, el conflicto, la supervivencia constante. Y quizá una expansión de conciencia ayudaría a muchas personas a comenzar a verse de otra manera, más conectadas, más humanas, más conscientes. El verdadero miedo podría ser el cambio. Y quizá aquí está el corazón de todo esto. El miedo. Porque la historia demuestra que muchas veces la humanidad teme primero aquello que después termina integrando como parte de su evolución. Y eso sucede porque el ser humano se acostumbra a lo conocido, a las estructuras, a las narrativas, a las formas tradicionales de entender la realidad. Entonces, cuando aparece algo que amenaza con mover esas bases, automáticamente sentimos incertidumbre. No necesariamente porque el cambio sea malo, sino porque cambiar implica salir de patrones que llevamos cargando por miles de años. Y no todas las personas creen que pueden adaptarse a algo diferente de lo único que conocen. Por eso, el cambio genera tanto miedo. Porque el cambio obliga a expandir percepción. Pero quizá este momento histórico no sea para entrar en pánico, ¿ok? Quizás sea para comenzar a prepararnos emocional y espiritualmente para una humanidad más consciente. Cierre reflexivo. Quizás el verdadero disclosure no sea ver algo en el cielo, sino recordar que la conciencia humana todavía tiene mucho que descubrir sobre sí misma. Tal vez por eso el cambio genera tanto miedo. Porque durante miles de años
aprendimos a vivir dentro de estructuras conocidas, narrativas conocidas y formas conocidas de entender la realidad. Y cuando algo amenaza con mover esas bases, muchas personas sienten incertidumbre. No necesariamente porque el cambio sea malo, sino porque el ser humano teme perder aquello que le resulta familiar. Pero quizá este momento no sea para reaccionar desde el caos, sino desde la conciencia. No pelees con el cambio. Obsérvalo, respíralo, discierne. Y recuerda que la humanidad siempre ha evolucionado cuando se ha atrevido a mirar más allá de lo conocido. Porque tal vez el verdadero despertar no sea descubrir que no estamos solos. Tal vez sea recordar quiénes somos realmente. Y bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro episodio 519. Gracias por acompañarme una vez más a este espacio donde cuestionamos lo incuestionable y recordamos que la verdad siempre tiene una cara, ¿verdad? Exploramos juntos las conversaciones que muchos todavía temen abrir. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también está observando cómo el mundo parece estar cambiando poco a poco. Y no olvides suscribirte a Micrófono Abierto Go y también a mi otro canal, Tania N. Martínez, para más contenido sobre conciencia, espiritualidad y los grandes cambios de nuestra era. Así que antes que te vayas, regálame un like, comparte, dame mucho cariño. Y si deseas apoyar este proyecto de una manera amorosa, también vas a encontrar los enlaces oficiales en nuestras plataformas. Así que hasta la próxima. Recuerda que la verdad siempre tiene más de una cara. Aquí se despide con un abrazo bien grande. Gracias, muy agradecida de Micrófono Abierto Go. Un beso, bye, bendiciones.